Mi mujer no trabaja fuera. Lo gritó con tanta fuerza que hasta los vecinos debieron escucharlo. Esas 5 palabras resonaron en la sala como un látigo, mientras yo sostenía a nuestro hijo recién nacido contra mi pecho. Mi esposo Marcos acababa de llegar de su reunión familiar y su rostro estaba rojo de furia. Nunca imaginé que esa escena, ese momento de humillación frente a sus primos y sus tíos, sería apenas el comienzo de la pesadilla más grande de mi vida. Porque un mes después, cuando creí que ya nada podía lastimarme más, descubrí que detrás de sus gritos, de su desprecio y de su supuesta decepción, se escondía una traición tan profunda que cambiaría todo para siempre. Pero antes de seguir, verifiquen si ya están suscritos al canal y escriban en los comentarios desde dónde están viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y ahora sí, déjenme contarles cómo una mujer que lo único que quería era ser buena esposa y buena madre, terminó descubriendo que el hombre al que había entregado su vida entera era un extraño, un mentiroso. Y algo mucho peor. Me llamo Carolina. Tengo 32 años, aunque a veces siento que he vivido 3 vidas completas en este cuerpo cansado. Crecí en una familia humilde pero amorosa, en las afueras de Monterrey. Mi padre era mecánico y mi madre costurera. Nunca tuvimos mucho, pero teníamos lo suficiente. Sobre todo teníamos amor. Mis padres se miraban como si cada día fuera el primero, y yo crecí creyendo que así debía ser el matrimonio, que el amor era eso, cuidarse, respetarse, construir juntos. Mi infancia estuvo llena de esos pequeños momentos que la gente con dinero nunca valora. Las cenas en la mesa de la cocina, aunque fuera frijoles con tortillas. Las noches de sábado, viendo películas en nuestro televisor viejo. Las mañanas de domingo cuando mi padre me llevaba en su bicicleta al parque y mi madre nos esperaba con agua fresca y galletas caseras. Éramos pobres en dinero, pero ricos en todo lo que realmente importa. Recuerdo perfectamente el día en que mi padre cerró el taller más temprano porque era mi cumpleaños número 12. Llegó a casa con las manos llenas de grasa y una sonrisa enorme. «Cierra los ojos, Carolina», me dijo. Y cuando los abrí, tenía en sus manos una bicicleta rosa que había reparado y pintado él mismo. Era usada, vieja, con algunos raspones que la pintura no podía ocultar completamente, pero para mí era la bicicleta más hermosa del mundo, porque estaba hecha con el amor de mi padre. Mi madre nos vio desde la puerta de la casa, secándose las manos en su delantal, con esos ojos llenos de ternura que siempre tenía cuando nos miraba a mi padre y a mí. «Esos son los hombres de verdad», me dijo esa noche cuando me arropaba. «Los que trabajan con las manos sucias para que sus hijas tengan el corazón limpio». Por eso, cuando conocí a Marcos a los 24 años, pensé que había encontrado lo mismo que mis padres tenían. Me equivoqué tanto que todavía me duele pensarlo. Marcos era diferente a mí en todo sentido posible. Venía de una familia con dinero, de esas que tienen apellido reconocido en la ciudad. Su padre, don Roberto, era dueño de una distribuidora de autos de lujo, y sus hermanos mayores, Roberto Jr. y Ernesto, trabajaban en el negocio familiar desde que salieron de la universidad. La familia Sandoval era de esas que aparecen en la sección de sociales del periódico, que tienen palco en el estadio, que veranean en Cancún o en Miami como si nada. Yo los conocía solo de nombre, como todo el mundo en Monterrey. Nunca imaginé que algún día mi vida se cruzaría con la de ellos. Nos conocimos en la papelería donde yo trabajaba. Era un lugar pequeño cerca de la universidad, y yo llevaba 2 años ahí, atendiendo a estudiantes que llegaban por copias, plumas, cuadernos. El trabajo no pagaba mucho, pero me gustaba. Me gustaba el olor a papel nuevo, el orden de los estantes, la tranquilidad de las mañanas lentas. Marcos entró un martes por la tarde, vestido con jeans de marca y una camisa que probablemente costaba más que mi sueldo mensual. Necesitaba imprimir unos documentos urgentes para una presentación. Estaba nervioso, frustrado, diciendo que su impresora se había descompuesto en el peor momento posible. Yo lo ayudé. Le formateé el documento. Se lo imprimí en buen papel. Hasta se lo engrapé de manera profesional. Él me miró sorprendido, como si no esperara que alguien en una papelería humilde pudiera hacer algo así. «Eres increíble», me dijo, con esa sonrisa que después aprendería a desconfiar,
pero que ese día me pareció la más sincera del mundo. ¿Cómo te llamas? Y así empezó todo. Marcos volvió al día siguiente, y al otro, siempre con alguna excusa, que necesitaba copias, que necesitaba un folder, que se le había acabado la tinta de su pluma. Mi compañera de trabajo, Lucía, se daba cuenta y me molestaba. Ese chico viene por ti, no por las copias, me decía entre risas. Yo no le creía. ¿Por qué alguien como él se fijaría en alguien como yo? Pero Lucía tenía razón. A la semana Marcos me invitó a tomar un café. Yo dudé. Sabía que veníamos de mundos diferentes, pero había algo en su mirada, en cómo me escuchaba cuando yo hablaba, que me hacía sentir especial. Acepté. Fuimos a una cafetería pequeña, nada elegante, y hablamos durante horas. Me contó sobre su familia, sobre la presión de ser el hijo menor, sobre cómo sus hermanos siempre lo habían opacado. Me contó que estudiaba administración porque su padre lo había obligado, pero que su verdadera pasión era la fotografía. Sacó su celular y me mostró fotos que había tomado. Paisajes, atardeceres, personas en la calle. Eran hermosas. Había talento real ahí. Nunca se las he mostrado a mi familia, me confesó. Dirían que es una pérdida de tiempo, que un Sandoval no puede ser fotógrafo. Había tristeza en su voz, y yo sentí una conexión inmediata. Los dos éramos personas que soñaban con algo más, que luchábamos contra las expectativas de otros. Empezamos a salir. Al principio, Marcos me llevaba a lugares sencillos, caminatas por el parque, comidas en fondas, tardes en el cine. Me decía que eso no importaba, que el dinero era lo de menos, que lo que sentía por mí era real, y yo le creí, porque cuando me miraba, sentía que era la única mujer en el mundo. Me llevaba flores silvestres que recogía en el camino, me escribía cartas a mano en servilletas de papel, me mandaba mensajes a las 3 de la mañana solo para decirme que estaba pensando en mí. Mis padres lo conocieron a los 3 meses. Recuerdo la tensión de esa tarde. Mi madre había cocinado su mejor mole y mi padre se había puesto su camisa de los domingos. Marcos llegó puntual, con un ramo de flores para mi madre y un six-pack de cerveza para mi padre. Se sentó en nuestra mesa pequeña, comió con gusto, alabó la comida de mi madre hasta hacerla sonrojar. Habló con mi padre sobre mecánica, sobre autos, con un respeto genuino que hizo que mi padre lo mirara con aprobación. Cuando se fue, mi padre me dijo: «Ese muchacho tiene buenos modales, pero ten cuidado, hija. Los ricos y los pobres no siempre se mezclan bien». No le hice caso. Estaba enamorada. Y cuando Marcos me propuso matrimonio un año después, en ese mismo parque donde habíamos tenido nuestra primera cita, le dije que sí, sin pensarlo 2 veces. Él se arrodilló bajo un árbol con un anillo sencillo que había comprado con su propio dinero, no con la tarjeta de su padre, y me preguntó si quería pasar el resto de mi vida con él. «Sé que mi familia es difícil», me dijo. «Sé que viene mucho equipaje, pero te prometo que tú siempre vas a ser mi prioridad, que vamos a construir nuestra propia familia, a nuestra manera». Lloré de felicidad. Pensé que había encontrado mi cuento de hadas. La realidad me golpeó mucho antes de la boda. Cuando Marcos le contó a su familia sobre nuestro compromiso, la reacción fue peor de lo que imaginaba. Su madre, doña Estela, una mujer alta y delgada que parecía haber nacido con el ceño fruncido, me citó para conocerme formalmente en su casa. Era una mansión en las lomas, con jardines inmensos y fuentes de cantera. Me sentí pequeña desde que crucé el portón. Doña Estela me recibió en su sala, rodeada de muebles antiguos y cuadros de antepasados Sandoval. Me ofreció té en una taza de porcelana tan fina que tuve miedo de romperla. Y entonces, sin rodeos, me dijo: «¿Cuánto quieres?». Me quedé helada. «¿Perdón?», pregunté sin entender. Ella suspiró, como si le cansara tener que explicar lo obvio. «Dinero. ¿Cuánto dinero quieres para alejarte de mi hijo? Todos tienen un precio. Dime el tuyo». Sentí como si me hubieran abofeteado. Me levanté de ese sillón con toda la dignidad que pude reunir y le dije: «Yo no quiero su dinero, señora. Quiero a su hijo. Y si usted no puede entender eso, lo siento mucho por usted». Salí de esa casa con las piernas temblando y las lágrimas quemándome los ojos. Marcos me esperaba afuera, en su auto. Cuando le conté lo que había pasado, se puso furioso. Entró a la casa y discutió con su madre.
Escuché los gritos desde afuera. Cuando salió, me abrazó y me prometió que nada ni nadie nos iba a separar, pero debí saber que esa promesa era tan frágil como esa taza de porcelana. Nos casamos 2 años después de conocernos, en una ceremonia pequeña. Yo había soñado con una boda grande, con vestido blanco y fiesta hasta el amanecer, pero la familia de Marcos apenas asistió. Don Roberto llegó, estrechó mi mano con frialdad y se fue después de la ceremonia. Doña Estela llegó tarde a propósito, con un vestido más elegante y más caro que el mío, y durante toda la celebración habló en voz alta sobre lo distinto que hubiera sido todo si Marcos hubiera elegido a alguien de su nivel. Los hermanos de Marcos y sus esposas llegaron por obligación, me saludaron con besos falsos y pasaron la noche en su propia mesa sin mezclarse con mi familia. Pero mi lado del salón estaba lleno de amor. Mis padres, mis tíos, mis primos, mis amigos de la colonia. Gente humilde con ropa sencilla, pero con sonrisas verdaderas. Gente que bailó, que rió, que celebró nuestro amor como si fuera el suyo. Y cuando Marcos y yo abrimos el baile, cuando me susurró al oído que éramos nosotros contra el mundo, creí que podríamos lograrlo. Los primeros meses de matrimonio fueron los más felices de mi vida. Rentamos un departamento modesto en una colonia de clase media. No era nada comparado con la mansión de los Sandoval, pero era nuestro. Yo lo decoré con cortinas que cosió mi madre, con plantas que compré en el mercado, con fotos de nosotros en marcos baratos. Marcos trabajaba en la distribuidora de su padre, aunque siempre llegaba quejándose, que sus hermanos no lo tomaban en serio, que su padre le daba las tareas más insignificantes, que lo trataban como a un empleado más, no como a un hijo. Yo lo escuchaba, lo abrazaba, le hacía su café como le gustaba, le cocinaba sus platillos favoritos. Creía que así se construía un matrimonio, con paciencia, con entrega, con amor incondicional. Yo seguía trabajando en la papelería, ahora tiempo completo. Entre los dos pagábamos la renta, los servicios, la comida. No sobraba mucho, pero éramos felices. Los fines de semana cocinábamos juntos, veíamos series acurrucados en el sofá, hacíamos planes para el futuro. Marcos hablaba de independizarse de su familia algún día, de poner su propio negocio, de viajar por el mundo tomando fotografías. Yo hablaba de tomar clases de administración, de crecer profesionalmente, de tener una casa propia algún día. Soñábamos juntos, y esos sueños se sentían posibles, pero todo empezó a cambiar cuando quedé embarazada. Fue una sorpresa. No lo estábamos buscando, pero tampoco lo estábamos evitando. Cuando vi las 2 rayitas en la prueba, sentí una mezcla de miedo y emoción que nunca había experimentado. Le di la noticia a Marcos esa noche, después de preparar su cena favorita. Había puesto velas en la mesa, había comprado un globo que decía «Felicidades, papá». Había envuelto la prueba de embarazo en papel de regalo. Cuando la abrió, su cara pasó por 1000 emociones: sorpresa, confusión, y luego algo que me pareció alegría. Me abrazó, me levantó en el aire, me dijo que íbamos a ser la mejor familia del mundo. Esa noche hicimos planes. ¿Cómo decoraríamos la habitación del bebé? ¿Cómo enseñaríamos a nuestro hijo a ser buena persona? ¿Cómo le daríamos todo el amor que nosotros habíamos recibido? Me dormí en sus brazos, sintiendo que todo iba a estar bien. Pero conforme pasaban las semanas, algo dentro de Marcos empezó a cambiar. Se volvió distante, callado. Llegaba cada vez más tarde del trabajo. Cuando le preguntaba cómo había estado su día, me respondía con monosílabos. Cuando yo le contaba sobre mis síntomas del embarazo, sobre las náuseas, sobre el cansancio, asentía sin realmente escuchar. Era como si su mente estuviera en otro lugar. Al 4.º mes de embarazo, las cosas empeoraron. El médico detectó que mi presión estaba alta. Me dijo que tenía que guardar reposo, que había riesgo de preeclampsia, que podía perder al bebé si no me cuidaba. Lloré en el consultorio, asustada. Marcos estaba conmigo, pero no me consoló. Solo miraba su celular respondiendo mensajes de trabajo. Cuando salimos, le dije que tendría que dejar la papelería, que necesitaba estar en casa, descansar, cuidarme para que nuestro bebé estuviera bien. Esperaba que me apoyara, esperaba que me dijera que todo iba a estar bien, que él se encargaría de todo. En cambio, suspiró profundamente, como si le hubiera dado la peor noticia del mundo. «Está bien», dijo,
pero su tono era de resignación, no de apoyo. Esa noche no hablamos. Él se fue a dormir temprano, dándome la espalda, y yo me quedé despierta en la sala, con las manos sobre mi vientre, preguntándome qué estaba pasando. Dejé mi trabajo, y con eso dejé mi independencia. Ahora dependía completamente de Marcos. Él pagaba todo: la renta, la comida, mis consultas médicas. Y aunque nunca me lo dijo directamente, empecé a sentir que me lo cobraba de otras formas, con sus silencios, con su indiferencia, con la forma en que me miraba a veces como si fuera una carga. Los meses de embarazo fueron los más solitarios de mi vida. Mis padres venían a visitarme cuando podían, pero vivían lejos y mi padre trabajaba largas horas. Mis amigas estaban ocupadas con sus propias vidas. Y Marcos era un fantasma en su propia casa. Se levantaba antes de que yo despertara. Regresaba cuando yo ya estaba acostada. Los fines de semana decía que tenía que trabajar, que había inventarios, que había juntas urgentes. Yo pasaba los días sola, viendo mi cuerpo cambiar, sintiendo a mi bebé moverse dentro de mí, preguntándome si así era como se suponía que debía ser. Hubo una noche, cuando estaba en mi 7º mes, que Marcos llegó a casa y lo noté diferente. Olía a perfume. No era mi perfume. Era dulce, floral, caro. Me acerqué a él y lo olí sin disimulo. ¿De quién es ese perfume?, le pregunté. Él me miró con irritación. Es del elevador del trabajo. Había una cliente con mucho perfume. ¿Ahora vas a interrogarme? Su respuesta fue tan rápida, tan defensiva, que supe que mentía, pero estaba embarazada, vulnerable, asustada. No tuve el valor de insistir. Me tragué la sospecha como me había tragado tantas otras cosas. El día que nació Santiago fue el día más intenso de mi existencia. Las contracciones empezaron a las 4 de la mañana. Desperté a Marcos, asustada, diciéndole que era hora. Él tardó en reaccionar, como si estuviera saliendo de un sueño muy profundo. Se vistió despacio, sin prisa, mientras yo respiraba con dificultad, aferrándome al marco de la puerta. En el camino al hospital, yo gemía de dolor y él conducía en silencio, con la mandíbula apretada, como si estuviera molesto. En el hospital, me dejó en urgencias y desapareció. Dijo que iba a mover el auto, a hacer llamadas, a avisar a nuestras familias. Pasaron 2 horas, luego 3. Yo estaba en labor de parto, con el dolor más intenso que había sentido en mi vida, y mi esposo no estaba. Las enfermeras me preguntaban por él. «Ya viene», les decía yo, aunque no lo creía. Mi madre llegó antes que él, con mi padre. Ellos me sostuvieron las manos, ellos me limpiaron el sudor. Ellos fueron los que estuvieron conmigo cuando Santiago finalmente nació. Marcos apareció 2 horas después del parto. Entró a la habitación con una sonrisa forzada y un ramo de flores. Olía a ese perfume otra vez. Se acercó a la cuna donde estaba Santiago, lo miró durante un momento y luego me miró a mí. «Se parece a mi papá», fue lo único que dijo. No me preguntó cómo estaba, no me dijo que lo había hecho bien, no me abrazó, solo se quedó ahí, de pie, incómodo, como si estuviera visitando a una conocida en el hospital, no a su esposa, que acababa de dar a luz a su hijo. Mi madre lo notó. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo sus ojos se llenaban de preocupación, pero no dijo nada. Mi padre tampoco. Solo me apretaron la mano un poco más fuerte, en un gesto silencioso que decía: «Aquí estamos». Llegamos a casa con Santiago 3 días después. Yo todavía estaba dolorida, sangrando, recuperándome. El doctor me había dicho que necesitaba reposo, que no cargara cosas pesadas, que pidiera ayuda. Marcos me ayudó a entrar al departamento con el bebé y luego desapareció en la recámara. Lo escuché hablando por teléfono en voz baja. Cuando salió, me dijo que tenía que ir a la oficina urgentemente, que había un problema con un embarque. Me quedé sola con un recién nacido, sin saber cómo cambiar un pañal correctamente, sin saber si lo estaba haciendo bien. Las primeras semanas con Santiago fueron las más difíciles de mi vida. Nadie te prepara para la realidad de ser madre primeriza. El bebé lloraba todo el tiempo. Yo no sabía si era hambre, frío, sueño o dolor. Mis pezones estaban agrietados de amamantar. No había dormido más de 2 horas seguidas en semanas. Mi cuerpo todavía dolía. Y Marcos actuaba como si nada de eso le importara.
Cada llanto de Santiago parecía molestarlo. ¿No puedes calmarlo?, me preguntaba con irritación cuando el bebé lloraba en medio de la noche. Como si fuera tan fácil, como si yo tuviera un botón mágico para silenciar a un recién nacido. Empezó a dormir en el sofá porque necesitaba descansar para trabajar. Empezó a irse más temprano y a regresar más tarde. Yo pasaba días enteros sin hablar con otro adulto que no fuera mi madre por teléfono. Y entonces llegó ese domingo maldito, el domingo de la reunión familiar que cambió todo. Doña Estela había organizado una comida en su casa para celebrar el cumpleaños de Roberto Jr., el hermano mayor de Marcos. Cuando Marcos me dijo que teníamos que ir, mi primer instinto fue negarme. Santiago apenas tenía 3 semanas. Yo no había dormido bien en días. Tenía ojeras enormes, el cabello grasoso porque no había tenido tiempo de bañarme bien. Y mi ropa todavía no me quedaba como antes. La sola idea de enfrentar a esa familia que nunca me había aceptado me hacía sentir físicamente enferma. No puedo ir, Marcos, le dije. Santiago es muy pequeño. Yo estoy muy cansada. Mejor ve tú solo. Pero Marcos insistió. Me dijo que su familia quería conocer al bebé, que era importante que fuéramos, que no podíamos quedar mal. Discutimos. Yo lloré. Pero al final cedí. Siempre cedía. Me arreglé lo mejor que pude. Me puse un vestido holgado que ocultaba mi cuerpo todavía hinchado del embarazo. Me maquillé para tapar las ojeras. Empaqueté todo lo que Santiago podría necesitar. Pañales, toallitas, cambios de ropa, su manta favorita. Marcos me apuraba desde la puerta, molesto porque siempre tardaba tanto. Llegamos a la mansión de los Sandoval. Como siempre me sentí completamente fuera de lugar. Las cuñadas de Marcos estaban perfectas. Cabello peinado en salones de belleza, maquillaje profesional, vestidos de diseñador, tacones caros. Me miraron de arriba a abajo cuando entré y vi cómo intercambiaban miradas entre ellas. Miradas que decían todo lo que necesitaba saber. Que yo no pertenecía ahí, que nunca pertenecería. Doña Estela me saludó con ese beso al aire que tanto odiaba. Ni siquiera preguntó por Santiago al principio. Primero me dijo: «Te ves cansada, Carolina. Deberías cuidarte más», como si no dormir por cuidar a un recién nacido fuera una elección, como si pudiera darme el lujo de ir al spa cuando apenas podía ir al baño en paz. La comida fue un suplicio desde el inicio. Me senté en un extremo de la mesa larga, con Santiago en mis brazos, meciendo su portabebé. Las conversaciones fluían alrededor de mí, pero nadie me incluía. Hablaban de sus viajes, de sus nuevos autos, de restaurantes caros, de cosas que yo no podía ni imaginar. Marcos estaba en el otro extremo, riendo con sus hermanos, tomando vino, completamente ajeno a mi incomodidad. Fue durante el plato principal cuando el tío Héctor, ese hombre con bigote que siempre tenía comentarios ofensivos, comenzó su interrogatorio. Héctor era el hermano mayor de don Roberto, un hombre gordito y prepotente que se sentía con derecho a opinar sobre la vida de todos. Empezó a preguntar a cada sobrino sobre su trabajo, sus logros, sus planes. Cuando le tocó a Marcos, mi esposo habló con orgullo sobre un contrato nuevo que había cerrado. Todos aplaudieron. Doña Estela sonrió con aprobación. Y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, el tío Héctor me miró directamente y preguntó: «¿Y tú, Carolina, en qué trabajas ahora? Porque si mal no recuerdo, estabas en una papelería». El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí el calor subirme por el cuello. Tragué saliva y respondí, tratando de mantener la voz firme. «Ahora estoy en casa cuidando a Santiago. Es recién nacido y necesita atención completa. Además, tuve un embarazo de riesgo y el médico me indicó reposo». El tío Héctor sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa burlona, de suficiencia, de superioridad. «Ah, ya veo, eres ama de casa». Lo dijo como si fuera una enfermedad contagiosa, como si ser madre fuera motivo de vergüenza. Qué cómodo, ¿no? Mientras unos trabajamos, otros se la pasan en casa viendo telenovelas. Escuché risitas ahogadas de las cuñadas. Vi cómo doña Estela fruncía los labios, tratando de ocultar una sonrisa, y sentí cómo la humillación me quemaba por dentro. Iba a responder, iba a defenderme. Iba a decirle a ese hombre horrible que cuidar a un recién nacido era el trabajo más duro que había hecho en mi vida.
que me despertaba cada 2 horas, que no había comido una comida caliente en semanas, que mi cuerpo todavía dolía, que mis pezones sangraban, que estaba agotada hasta los huesos. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Marcos golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos y los cubiertos saltaron. El sonido resonó en el comedor como un disparo. Todo el mundo se quedó en silencio, helado. Y entonces Marcos, con una voz llena de veneno que nunca le había escuchado, gritó: «Mi mujer no trabaja fuera, ¿está claro? No aporta nada a esta casa. Yo soy el que tiene que cargar con todo mientras ella se queda en el sofá viendo televisión todo el día. Yo soy el que trabaja. Yo soy el que paga todo». El tiempo se detuvo. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. No podía respirar. No podía mover. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras de mi esposo flotaban en el aire, clavándose en mi corazón como 1000 cuchillos. Santiago empezó a llorar en mis brazos, asustado por el grito de su padre, pero yo no podía consolarlo porque estaba rota, completamente rota. Miré alrededor de la mesa. Algunas personas me miraban con lástima, otras con satisfacción apenas disimulada. Doña Estela tenía una expresión de «te lo dije» en su rostro. Las cuñadas sonreían detrás de sus servilletas. El tío Héctor parecía complacido, como si hubiera logrado exactamente lo que quería. Y Marcos no me miraba. Tenía la vista fija en su plato, con la mandíbula apretada, respirando fuerte. Me levanté. No dije nada. No podía. Si abría la boca, iba a ponerme a llorar frente a todos, y no les daría ese gusto. Tomé la pañalera con manos temblorosas, envolví a Santiago en su manta y caminé hacia la puerta. Sentí todas las miradas sobre mi espalda. Escuché murmullos. Escuché a doña Estela decir en voz baja: «Qué delicada. No puede recibir una verdad sin hacer drama». Escuché risas, pero no me detuve. No volteé. Salí de esa casa con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba desmoronando en 1000 pedazos. Afuera, el sol brillaba con una intensidad cruel. Era un día hermoso, y yo me sentía morir. Llamé a un taxi desde la calle. El conductor, un señor mayor de rostro amable, me vio con preocupación. «¿Está bien, señorita?», me preguntó. No pude responder. Solo le di mi dirección y me subí al asiento trasero. Durante todo el trayecto, abracé a Santiago contra mi pecho y lloré en silencio. Las lágrimas caían sobre su cabecita y él, ajeno a todo, se había quedado dormido, confiando completamente en mí. Y ahí, en ese taxi, rumbo a casa, sentí cómo algo dentro de mí se rompía para siempre. No era solo mi corazón, era mi fe en el amor, mi confianza en las promesas, mi creencia de que el matrimonio era para siempre. Todo lo que mis padres me habían enseñado sobre el amor parecía una mentira cruel, porque si así era como te trataba alguien que supuestamente te amaba, entonces el amor no existía, o yo nunca lo había tenido realmente. Llegué al departamento y me encerré. Me senté en la mecedora que mi madre me había regalado y mecía a Santiago durante horas. Lo veía dormir, tan inocente, tan ajeno al horror de su familia, y me preguntaba qué tipo de vida le estaba dando, qué tipo de ejemplo le estaba mostrando, si iba a crecer pensando que así se trataba a las mujeres, si iba a crecer pensando que su madre era una inútil porque no tenía un sueldo. Marcos llegó cuando ya era de noche. Escuché sus pasos en la entrada, lentos, pesados. Entró a la sala donde yo seguía en la mecedora. Se quedó de pie frente a mí, con las manos en los bolsillos, sin saber qué decir. Finalmente habló, y su voz era diferente, más suave, casi arrepentida. «Carolina, perdóname. No quise decir eso. Fue el momento, la presión de mi familia. Mi tío siempre me provoca, me hace sentir menos, y yo exploté. Pero no fue contra ti. No fue personal». Levanté la mirada lentamente, lo vi a los ojos y vi a un extraño, porque el hombre del que me había enamorado nunca me habría humillado así. El hombre que me escribía cartas en servilletas nunca habría dicho que yo no aportaba nada. Ese hombre, si es que alguna vez existió, había muerto. Y en su lugar quedaba este cobarde que me echaba la culpa de su propia debilidad. ¿Que no fue personal?, repetí, y mi voz sonaba hueca, lejana. «Marcos, me humillaste frente a tu familia entera.
Dijiste que no aporto nada, que me la paso viendo televisión. Yo dejé mi trabajo para cuidar a tu hijo, nuestro hijo. Di a luz hace 3 semanas. 3 semanas, Marcos. Apenas puedo caminar sin dolor. No he dormido. No he comido bien. He dedicado cada segundo de mi existencia a mantener a este bebé vivo y sano. ¿Y tú dices que no aporto nada? ¿Que no fue personal? Marcos se pasó las manos por el cabello, frustrado. Ya sé que fue horrible. Ya sé que me pasé. Pero estoy bajo mucho estrés. El trabajo, mi familia, el bebé llorando todo el tiempo. Es mucho, Carolina. Es demasiado. Es demasiado para ti, dije con amargura. Y para mí. ¿No es demasiado para mí también? Pero yo no te grito, no te humillo, no te hago sentir inútil. Ya, ¿qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? ¿Que llore? Ya te pedí perdón. ¿Qué más quieres? Lo miré durante un largo momento y me di cuenta de algo terrible. Él no entendía lo que había hecho. Para él, esto era solo una discusión más, un problema que se resolvía con un perdón rápido y todo seguía igual. No entendía que me había roto, que había destruido algo que nunca se iba a recuperar. Quiero que te vayas, le dije en voz baja pero firme. Vete y déjame en paz. Marcos me miró incrédulo. ¿Qué? Carolina, no digas tonterías. Mañana todo va a verse diferente. Estás cansada, emocional. Vete. Mi voz era como hielo. Ahora, algo en mi tono le hizo entender que hablaba en serio. Sin decir más, se dio vuelta, tomó una almohada y una cobija del closet y se fue al sofá. Lo escuché dar vueltas toda la noche, pero no me importó. Me quedé en la mecedora con Santiago, viendo las sombras moverse en el techo, sintiendo cómo mi vida se desmoronaba y no teniendo idea de cómo iba a reconstruirla. Los días siguientes fueron como vivir en un infierno silencioso. Marcos y yo existíamos en el mismo espacio, pero ya no éramos una pareja. Éramos 2 extraños cumpliendo funciones. Él se iba temprano al trabajo, regresaba tarde. Yo cuidaba a Santiago, limpiaba, cocinaba por inercia. Casi no hablábamos. Y cuando lo hacíamos, era sobre cosas prácticas. Se acabó la leche. Viene el del gas mañana. Necesito que firmes estos papeles. Nada más. Pero algo estaba cambiando en mí. Ya no era la Carolina que esperaba con ansiedad que su esposo llegara. Ya no era la que se culpaba por todo. Empezaba a ver las cosas con claridad. Las llegadas tarde, el perfume, la frialdad, los gritos. Todo empezaba a formar un patrón que yo había ignorado por miedo, por amor o por costumbre. Y entonces, exactamente un mes después de ese domingo terrible, recibí la llamada que cambiaría todo para siempre. Era un jueves por la tarde. Santiago dormía en su cuna después de comer. Yo estaba doblando ropa en la sala cuando mi celular sonó. Número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me hizo levantar el teléfono. Del otro lado, escuché respiración nerviosa. Luego una voz de mujer, joven, temblorosa. ¿Carolina?, preguntó. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Hubo una pausa tan larga que pensé que había colgado. Pero entonces, con una voz que se quebraba en cada sílaba, la mujer dijo, Mi nombre es Valeria. No me conoces, pero necesito hablar contigo. Es sobre Marcos, tu esposo. Se me heló la sangre. El teléfono casi se me resbala de las manos. ¿Qué pasa con Marcos?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que la respuesta iba a destruirme. Otra pausa. Y luego, las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Estoy embarazada y él es el padre. El mundo dejó de girar. El teléfono se sintió pesado en mi mano. No podía procesar lo que acababa de escuchar. No podía ser real. No podía estar pasando. ¿Qué? Fue lo único que pude articular con una voz que no reconocí como mía. Lo siento mucho, continuó Valeria, y ahora estaba llorando. Su llanto era de alguien joven, vulnerable, rota. No sabía que estaba casado. No sabía que tenía un bebé. Me enteré hace 2 días cuando una amiga me mostró una foto en Facebook. Yo no puedo seguir con esto sola. Necesitabas saberlo. Merecías saberlo. Mis piernas dejaron de sostenerme. Me senté en el piso, con la espalda contra la pared, escuchando a esta desconocida contarme cómo había conocido a mi esposo, cómo se habían conocido en un bar del centro hace 6 meses, cómo Marcos le había dicho que era soltero, que trabajaba en la empresa de su familia, que estaba buscando algo serio, cómo habían empezado a salir, a verse 2 o 3 veces por semana,
cómo él le compraba regalos, la llevaba a cenar, le decía cosas bonitas, cómo ella, con 21 años recién cumplidos, se había enamorado completamente. Hace 3 semanas descubrí que estaba embarazada, dijo Valeria entre sollozos. Le mandé un mensaje a Marcos, toda emocionada. Pensé que nos íbamos a casar, que íbamos a ser una familia, pero él me bloqueó de todo. WhatsApp, Facebook, Instagram. Desapareció. Dejó de contestar. Yo no entendía qué había pasado. Pensé que había hecho algo mal, hasta que mi amiga Daniela, que trabaja en la distribuidora de autos Sandoval, me mostró una foto de Marcos con un bebé recién nacido en brazos, y a su lado estabas tú, Carolina. En ese momento supe que todo había sido mentira. Cada palabra era una puñalada. Sentí cómo el aire me faltaba, cómo las paredes del departamento se cerraban sobre mí. Todo, absolutamente todo, cobraba sentido ahora. Las llegadas tarde que habían empezado hace 6 meses, el perfume extraño, su frialdad conmigo desde que quedé embarazada, su desprecio, su humillación pública. Marcos no me había abandonado emocionalmente porque estuviera estresado. Me había abandonado porque tenía otra vida, otra mujer, otra realidad que yo desconocía completamente. ¿Sigues ahí?, preguntó Valeria con voz pequeña, asustada. Sí, respondí, aunque mi voz sonaba mecánica. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Su llanto se intensificó. Tengo 21 años, trabajo en un call center, vivo con mis papás en un departamento pequeño. No tengo dinero para criar un bebé sola. Y él me abandonó como si yo no fuera nada, como si nuestro bebé no importara. Sentí una conexión inesperada con esta desconocida. Las dos éramos víctimas del mismo hombre. Las dos habíamos creído sus mentiras. Las dos estábamos destrozadas. Valeria, le dije, tratando de controlar mi voz. Gracias por llamarme. Sé que no fue fácil. Yo no quería arruinar tu vida, dijo ella rápidamente. Pero cuando supe que tenías un bebé, que acabas de dar a luz, pensé que merecías saber con quién estás casada, porque yo también merecía saberlo y nadie me dijo. Tenía razón. Las dos merecíamos saber. Hablamos un poco más. Le pedí su número, su dirección. Le prometí que íbamos a resolver esto. No sabía cómo, pero lo haríamos. Cuando colgué, me quedé sentada en ese piso frío durante lo que parecieron horas. Santiago empezó a llorar desde su cuna, pero no podía moverme. Estaba paralizada por la traición, por el dolor, por la rabia. Finalmente me levanté, tomé a Santiago, lo amamanté en automático. Mis lágrimas caían sobre su cabecita mientras él comía, ajeno a que el mundo de su madre se acababa de hacer pedazos. Pensé en todo, en los 2 años de noviazgo, en la boda, en las promesas, en las mentiras. ¿Cuándo había empezado esto? ¿Siempre había sido así? ¿Alguna vez me había amado realmente o siempre había sido un mentiroso? Cuando Marcos llegó esa noche, yo ya había tomado una decisión. Lo esperé en la sala. Había acostado a Santiago en su cuna. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara. Marcos entró como siempre con su traje arrugado y su cara de cansancio fingido. Pasó frente a mí, rumbo a la cocina sin mirarme siquiera, pero yo hablé, y mi voz era puro hielo. Valeria me llamó. Marcos se detuvo en seco. Lo vi tensarse completamente. Sus hombros se pusieron rígidos. Lentamente, muy lentamente, se dio vuelta para mirarme. Su cara estaba pálida. Abrió la boca, pero no salió nada. Valeria, repetí, pronunciando cada letra con todo el dolor y toda la rabia que sentía. La mujer que está embarazada de ti. La mujer de 21 años a la que le mentiste durante 6 meses. Esa Valeria. Vi cómo algo se rompía en su expresión. Intentó armar una mentira. Vi cómo su cerebro trabajaba buscando una salida. Pero yo no le di tiempo. Me levanté del sofá. Caminé hacia él y lo miré directamente a los ojos. No te atrevas a mentirme. No ahora. No después de todo. No después de humillarme frente a tu familia. No después de tratarme como basura. No después de hacerme sentir que estaba loca por sospechar. No te atrevas, Marcos. Marcos bajó la mirada. No dijo que era mentira. No dijo que estaba confundida. No dijo nada. Y ese silencio cobarde fue toda la confirmación que necesitaba. Me dio más certeza que cualquier confesión. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté. Mi voz temblaba, pero no de tristeza.
de furia pura. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Carolina, ¿yo? Empezó, pero lo corté. ¿Cuánto tiempo? Grité. Santiago se despertó llorando en la habitación, pero no me moví. Necesitaba esa respuesta antes de hacer cualquier otra cosa. 6 meses, murmuró tan bajo que casi no lo escuché, pero lo escuché. 6 meses. Eso significaba que había empezado cuando yo tenía 3 meses de embarazo, cuando mi cuerpo cambiaba para dar vida a su hijo, cuando estaba vulnerable, asustada, necesitándolo más que nunca, cuando le había confiado mi vida, mi cuerpo, mi futuro. En ese momento algo dentro de mí murió de forma definitiva. No fue dramático, no grité más, no lloré. Simplemente sentí cómo la última fibra de amor que tenía por ese hombre se evaporaba, se convertía en nada. Y en su lugar quedó algo frío y claro, certeza. Quiero que te vayas, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ahora, esta noche, empaca tus cosas y sal de este departamento. Marcos levantó la vista incrédulo. Carolina, espera, podemos hablar de esto, podemos solucionarlo. Fue un error, yo estaba confundido. Un error no dura 6 meses, Marcos. Un error no deja a otra mujer embarazada. Un error no humilla a su esposa frente a toda su familia para ocultar su culpa. Di un paso hacia él y lo vi retroceder. Tú no cometiste un error. Tomaste decisiones cada día, durante meses. Elegiste engañarme, elegiste lastimarme, elegiste destruir nuestra familia. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó, y de repente su tono cambió. Ya no era súplica ni arrepentimiento, era desprecio, era amenaza. ¿Divorciarte? ¿Con qué dinero, Carolina? Tú no tienes nada, no trabajas, no tienes ahorros, dependes completamente de mí. Sin mí no eres nada. Ahí estaba el verdadero Marcos, el que siempre había estado debajo de la máscara, pero que ahora ya no se molestaba en ocultar. Me miraba exactamente como su padre miraba a los empleados, como su madre me había mirado desde el primer día, como alguien inferior, como alguien que debía estar agradecida de llevar su apellido. Tienes razón, dije, y vi cómo una sonrisa de victoria comenzaba a formarse en sus labios. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo ahorros, pero tengo algo que tú nunca vas a tener, Marcos. Tengo dignidad, tengo honestidad, tengo la capacidad de verme al espejo sin asquearme. Y eso vale infinitamente más que toda tu familia y todo su dinero juntos. Su sonrisa desapareció. Por un momento, solo un momento, vi algo en sus ojos que podría haber sido vergüenza, pero desapareció tan rápido como llegó. Te vas a arrepentir, me dijo con voz sorda. Nadie te va a querer con un hijo. Vas a terminar rogándome que vuelva. Sal de mi casa, dije señalando la puerta. Ahora. Marcos me miró con odio durante un largo momento. Luego entró a la recámara. Lo escuché abrir cajones, arrojar cosas. Salió 10 minutos después con una maleta, su laptop y su traje del trabajo. Se detuvo en la puerta y me miró una última vez. Vas a ver lo que es vivir sola con un bebé. Vas a ver lo difícil que es. Y cuando vengas a buscarme, no va a ser tan fácil. No respondí. Solo sostuve su mirada hasta que él fue el primero en desviarla. Abrió la puerta y salió. Y cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí como si una tonelada de peso desapareciera de mis hombros. Me senté en el sofá y por primera vez en semanas lloré. Lloré por todo lo perdido, por la mujer que había sido, la que creía en los cuentos de hadas, por mi hijo, que crecería sin un padre presente, por los años desperdiciados con un hombre que nunca me valoró, pero también lloré de alivio, porque sabía con cada fibra de mi ser que había hecho lo correcto, que no iba a ser una de esas mujeres que se quedan por miedo, por dependencia económica, por vergüenza. Iba a ser libre, y eso era todo. Esa noche, después de que Santiago se durmió, llamé a mis padres. Mi padre contestó, con esa voz adormilada que tienen los hombres que se levantan temprano a trabajar. «Hija, ¿estás bien? Son las 11 de la noche». «Papá», dije, y mi voz se quebró. «Necesito que vengan por mí. No puedo quedarme aquí. Marcos me engañó, con otra mujer, que también está embarazada, y yo necesito volver a casa». Hubo un silencio en la línea. Luego escuché a mi padre levantarse, escuché su voz hablar con mi madre. «Vamos para allá, mi niña. Espéranos despierta. Llegamos en 1 hora». Y así fue. Mis padres llegaron a medianoche con su camioneta vieja.
Mi madre me abrazó en la puerta y lloró conmigo. Mi padre no dijo nada, pero vi las lágrimas en sus ojos mientras empacaba mis cosas. Entre los tres llenamos cajas con la ropa de Santiago, con mis pertenencias, con los pocos recuerdos que quise conservar. Dejamos todo lo que Marcos había comprado, los muebles caros, la televisión de pantalla grande, los cuadros que su madre había elegido, todo. A las 3 de la madrugada, cerré la puerta de ese departamento por última vez. Dejé las llaves sobre la mesa del comedor y me fui, llevando solo a mi hijo, 2 maletas y mi dignidad intacta. Y mientras la camioneta de mi padre se alejaba por las calles vacías de Monterrey, miré por última vez ese edificio donde había creído que construiría mi vida. Y no sentí tristeza, sentí esperanza, porque a veces las peores traiciones son las mejores bendiciones disfrazadas. Y ese era mi nuevo comienzo, el primer día del resto de mi vida, y esta vez iba a hacerlo a mi manera. Llegamos a la casa de mis padres cuando el sol comenzaba a salir. Era una casita modesta en una colonia humilde, con paredes de concreto pintadas de amarillo y una reja de herrería que mi padre había soldado él mismo. Nada que ver con el departamento que acababa de dejar, mucho menos con la mansión de los Sandoval. Pero cuando crucé esa puerta, con Santiago dormido en mis brazos, sentí algo que no había sentido en meses: paz. Mi madre había preparado mi antigua habitación. Las sábanas olían a suavizante barato y a amor. Había puesto flores frescas en un jarrón sobre la mesita de noche, flores del jardín, nada elegante, pero más hermosas que cualquier arreglo caro. Me ayudó a acostar a Santiago en una cuna improvisada que habían armado con cajas y cobijas, y luego me abrazó, fuerte como solo las madres saben abrazar. «Aquí estás segura, mi niña», me susurró al oído. «Aquí nadie te va a lastimar. Y ese bebé va a crecer rodeado de amor verdadero, no de apariencias». Esa noche dormí por primera vez en semanas, profundo, sin pesadillas, porque aunque mi vida estaba hecha pedazos, aunque no tenía idea de cómo iba a seguir adelante, sabía que no estaba sola. Los primeros días en casa de mis padres fueron extraños. Me sentía como una adolescente otra vez, viviendo en mi cuarto de infancia, con mis padres cuidándome, pero también me sentía derrotada. Tenía 30 años, un hijo recién nacido, ningún ingreso y un matrimonio destruido. Todas las noches me preguntaba cómo había llegado a ese punto. Cómo la chica que trabajaba en la papelería con sueños y esperanzas se había convertido en esta mujer rota. Marcos no llamó, ni una sola vez, ni para preguntar por Santiago, ni para disculparse, ni para pelear. Simplemente desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiéramos existido. Y eso me dolió más que cualquier discusión, porque confirmaba lo que yo ya sabía. Nunca le habíamos importado realmente, pero su familia sí que se hizo presente. Doña Estela me llamó 3 días después, no para preguntarme cómo estaba, no para ofrecer ayuda, sino para darme una lección. «Carolina, me enteré de que te fuiste», dijo, con esa voz fría que también conocía. «Creo que estás cometiendo un error muy grave. Los matrimonios tienen problemas. Todas las parejas pasan por esto. No puedes irte corriendo cada vez que las cosas se pongan difíciles». Me quedé en silencio, incrédula. Acababa de decir que todas las parejas pasan por esto, por infidelidades que duran meses, por hijos fuera del matrimonio. «Marcos es joven», continuó. «Los hombres cometen errores, pero tú eres su esposa. Tu deber es perdonarlo, apoyarlo, pensar en tu hijo. Un niño necesita a su padre, Carolina. ¿Qué clase de madre eres si le niegas eso por orgullo?» Algo dentro de mí explotó. «¿Orgullo?», repetí, con una voz que nunca me había escuchado. «¿Usted cree que esto es orgullo? Su hijo me engañó durante 6 meses mientras yo estaba embarazada. Dejó embarazada a otra mujer. Me humilló frente a toda su familia. Y usted me dice que mi deber es perdonarlo, que soy mala madre si no lo hago». «¿Estás siendo dramática?», empezó a decir, pero yo no la dejé terminar. «No, señora Estela. Dramática fui cuando aguanté sus desprecios desde el primer día, cuando acepté que nunca fui suficiente para su familia, cuando dejé pasar cada comentario hiriente, cada mirada de superioridad. Ahora estoy siendo inteligente. Estoy protegiendo a mi hijo de crecer en un ambiente tóxico, porque si hay algo peor que no tener padre, es tener uno que te enseña que está bien mentir, engañar
y maltratar. ¿Cómo te atreves a...? Le agradezco su llamada, señora, pero no vuelva a contactarme. Y dígale a su hijo que si quiere ver a Santiago, que hable con mi abogado, cuando lo tenga. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía fuerte. Las cuñadas también intentaron comunicarse, pero sus mensajes eran aún peores. Pensándolo bien, siempre supimos que no eras para Marcos. Mejor que se separaron ahora, antes de que él perdiera más tiempo. Ojalá encuentres a alguien de tu nivel. Los bloqueé a todos. No necesitaba ese veneno en mi vida. La única llamada que respondí con corazón abierto fue la de Valeria. Me llamó una semana después de que me fui del departamento. Su voz sonaba diferente, más serena, pero también más triste. Carolina, quería saber cómo estabas, dijo. Y, bueno, decirte que decidí seguir con mi embarazo. Mis papás me están apoyando. No va a ser fácil, pero es mi bebé. Me alegro, le dije, y lo decía en serio. Y Marcos, no ha dado señales de vida. Mi papá intentó contactarlo, pero lo bloqueó también a él. Es como si quisiera que desapareciéramos. Hablamos durante casi una hora. Nos contamos nuestras historias con Marcos y descubrimos que nos había dicho exactamente las mismas mentiras a las dos, las mismas promesas, los mismos sueños falsos. Era como si tuviera un guión que repetía con cada mujer. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo Valeria antes de colgar, que yo lo amaba de verdad. Y resulta que nunca existió. El Marcos del que me enamoré era una mentira. Lo sé, respondí. A mí me pasó lo mismo. Valeria y yo desarrollamos una amistad extraña pero reconfortante. Éramos dos mujeres que habíamos sido engañadas por el mismo hombre, unidas por un dolor compartido. Nos prometimos que nuestros hijos se conocerían algún día, que no iban a cargar con los pecados de su padre. Mientras tanto, yo tenía que resolver mi vida práctica. No tenía dinero, no tenía trabajo, y tenía un bebé que mantener. Mi padre me dijo que no me preocupara, que ellos nos mantendrían todo el tiempo que fuera necesario. Pero yo no podía hacer eso. Ya les había quitado suficiente. Empecé a buscar opciones. Hablé con mi antigua jefa de la papelería, pero no había vacantes. Busqué trabajos en línea que pudiera hacer desde casa mientras cuidaba a Santiago, pero no encontraba nada que pagara lo suficiente. Me sentía atrapada, desesperada. Y entonces, una tarde, mientras revisaba Facebook en el teléfono viejo que mi padre me había dado, vi un anuncio. Una amiga de la universidad había compartido información sobre cursos gratuitos de administración para mujeres en situación vulnerable. Me clavé en la pantalla, leyendo cada palabra. El curso duraba 3 meses, era completamente en línea e incluía certificación y bolsa de trabajo. Me inscribí esa misma noche y cuando me aceptaron 2 días después, lloré de alivio. Por primera vez desde que todo había explotado, sentía que había un camino, una luz al final del túnel. Mi madre me ayudaba con Santiago mientras yo tomaba las clases. Me levantaba a las 5 de la mañana antes de que el bebé despertara y estudiaba. Luego lo cuidaba todo el día. Y cuando mi padre regresaba del trabajo y mi madre del mercado, volvía a estudiar. Era agotador. Había noches que me quedaba dormida sobre el teclado de la computadora prestada de mi padre, pero cada lección completada era una pequeña victoria. Durante ese tiempo, Marcos siguió sin aparecer. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un peso para Santiago. Era como si hubiéramos dejado de existir para él, y honestamente fue mejor así, porque me permitió sanar sin su presencia tóxica. Pero entonces, 2 meses después de que me fui, recibí una carta certificada. Era de un abogado. Marcos había iniciado el proceso de divorcio, pero eso no era lo peor. Lo peor era que estaba peleando la custodia de Santiago. Alegaba que yo era una madre incapaz, que no tenía recursos económicos para mantener a un niño, que vivía de la caridad de mis padres. Pedía la custodia completa y amenazaba con usar todos los recursos legales necesarios para quitarme a mi hijo. Me derrumbé. Literalmente caí de rodillas en el piso de la cocina con esa carta en las manos. Mi madre me encontró ahí, llorando inconsolablemente. No puede quitármelo, repetía una y otra vez. No puede quitarme a mi bebé. Es lo único que tengo. Es todo lo que soy. Mi padre entró. Leyó la carta y su rostro se endureció de una forma que nunca le había visto. Ese cobarde, dijo con voz temblorosa de rabia. Abandona a su hijo.
No da ni un peso, desaparece durante meses y ahora quiere quitártelo por encima de mi cadáver. Mis padres se convirtieron en mis guerreros. Mi padre, ese hombre que nunca había pisado una oficina de abogados en su vida, empezó a investigar. Preguntó en el taller, habló con conocidos y finalmente encontró al licenciado Ramírez, un abogado de familia que trabajaba en una oficina pequeña, pero que tenía fama de ser honesto y bueno en lo que hacía. El licenciado Ramírez era un señor de unos 60 años, con lentes gruesos, traje pasado de moda y una sonrisa amable que inspiraba confianza. Nos recibió en su oficina, que olía a café viejo y a papeles antiguos, y escuchó toda mi historia sin interrumpir. Cuando terminé se quitó los lentes, los limpió con su pañuelo y dijo: «Señora Carolina, le voy a ser franco. Esto va a ser difícil. Su esposo tiene dinero, tiene abogados caros, tiene una familia con influencia. Va a usar todo eso en su contra. Va a tratar de pintarla como una mala madre, como alguien que no puede mantener a su hijo. Va a manipular el sistema tanto como pueda». Mi corazón se hundió, pero el licenciado levantó una mano. «Pero hay algo que él no tiene, y que usted sí, la verdad. Y la ley favorece a las madres que han demostrado cuidado y dedicación. Además, tenemos algo muy poderoso a nuestro favor. Su esposo abandonó a su hijo, no ha dado manutención, no ha preguntado por él, y encima dejó embarazada a otra mujer. Cualquier juez con 2 dedos de frente va a ver quién es el verdadero problema aquí. Pero su abogado dice que soy yo». Empecé. «Su abogado va a decir muchas cosas. Ese es su trabajo. Pero nosotros vamos a demostrar la verdad. Y para eso, necesito que confíe en mí y que me consiga toda la evidencia posible. Mis padres vendieron la camioneta vieja de mi padre para pagar los honorarios del licenciado Ramírez. Lloré cuando me enteré. Esa camioneta era lo más valioso que tenían. Pero mi padre me abrazó y me dijo: «Un nieto vale más que 1000 camionetas. Y tu tranquilidad vale más que cualquier cosa material que tengamos». El proceso legal fue una pesadilla. Marcos contrató a uno de los bufetes más caros de Monterrey. Su abogado era un hombre arrogante con traje de $3,000 que me miraba como si fuera basura. En la primera audiencia, presentaron un caso construido completamente de mentiras y medias verdades. Dijeron que yo había abandonado el hogar conyugal sin razón, que había alejado a Santiago de su padre sin causa justificada. Presentaron testigos de la familia Sandoval que declararon que yo era inestable emocionalmente, que no sabía cuidar bien al bebé, que era una interesada que solo quería el dinero de Marcos. Presentaron fotos de la casa de mis padres, humilde y pequeña, para demostrar que mi hijo vivía en condiciones inadecuadas. El abogado de Marcos incluso llegó a decir frente al juez que yo había quedado embarazada a propósito para atrapar a su cliente en un matrimonio que él no deseaba, que había sido manipuladora desde el principio, que ahora estaba usando al niño como arma para sacarle dinero. Cada palabra era un puñal en mi corazón. Me sentaba en esa sala fría del juzgado, con mi ropa modesta y mi bolsa vieja, mientras ese hombre de traje caro me destruía con mentiras. Veía a Marcos sentado al lado de su abogado, con expresión neutra, sin mirarme nunca a los ojos, y me preguntaba cómo había llegado a odiarme tanto. ¿Qué había hecho yo para merecer este nivel de crueldad? Pero el licenciado Ramírez me había advertido que esto pasaría. «Van a tratar de quebrarte», me había dicho. «Van a decir cosas horribles, pero tú tienes que mantenerte firme, porque la verdad siempre sale». Y empezó a salir. En la segunda audiencia, presentamos nuestra defensa. Primero, llamamos a Valeria al estrado. Ella llegó con 5 meses de embarazo, visiblemente nerviosa, pero decidida a decir la verdad. Con lágrimas en los ojos, contó frente al juez cómo Marcos la había engañado, cómo le había mentido sobre estar soltero, cómo la había embarazado y luego la había abandonado cuando se volvió inconveniente. El abogado de Marcos trató de desacreditarla. La llamó mentirosa, oportunista. Le preguntó cómo podía probar que el bebé era de Marcos, pero Valeria, con más valor del que yo le hubiera dado crédito, sacó su teléfono y mostró meses de mensajes, fotos juntos, capturas de pantalla de conversaciones donde Marcos hablaba de su futuro juntos, recibos de regalos que él le había comprado, firmados con su tarjeta de crédito. «Y si necesitan prueba definitiva», dijo Valeria con voz firme,
Estoy dispuesta a hacer una prueba de paternidad en cuanto mi bebé nazca, porque no tengo nada que ocultar, a diferencia del señor Sandoval. Vi cómo Marcos palidecía en su asiento. Vi cómo su abogado se inclinaba para murmurarle algo al oído. El juez, un hombre mayor de expresión seria, tomaba notas sin decir nada. Luego, el licenciado Ramírez presentó más evidencia. Habíamos contratado a un investigador privado. Mi padre había insistido en que era necesario, y aunque no teníamos dinero, consiguió un préstamo, y valió cada peso. El investigador descubrió que Valeria no era la única, que había habido otra mujer antes que ella, también engañada, también abandonada, y otra antes de esa, que Marcos llevaba años siendo infiel, desde antes de que nos casáramos, que las juntas de trabajo eran encuentros en hoteles baratos de paso, que el estrés era culpa y miedo a ser descubierto. Presentamos extractos bancarios que mostraban pagos a hoteles, a restaurantes románticos, a tiendas de regalos, todo en fechas cuando supuestamente estaba trabajando. Presentamos testimonios de vecinos del edificio donde vivíamos, que confirmaban que Marcos casi nunca estaba en casa, que llegaba muy tarde oliendo a perfume, que incluso una vez había llevado a una mujer al departamento cuando yo estaba en casa de mis padres recuperándome del parto. Presentamos mis registros médicos del embarazo, que mostraban que había sido de alto riesgo, que el doctor me había ordenado reposo estricto, que había riesgo real de perder al bebé. Y presentamos el hecho de que Marcos no había aportado ni un solo peso para Santiago desde que me fui, que no había preguntado por él, que no había intentado verlo, que para todos los efectos prácticos había abandonado a su hijo. El licenciado Ramírez terminó su argumento con palabras que nunca olvidaré. Su señoría, el señor Sandoval no quiere la custodia de este niño porque le interese su bienestar. La quiere porque es su última forma de controlar y lastimar a la madre. Un hombre que abandona a 2 mujeres embarazadas, que miente sistemáticamente, que no aporta manutención, que humilla públicamente a la madre de su hijo, no merece llamarse padre. Y este tribunal tiene la obligación de proteger a este menor de alguien así. La sala quedó en silencio. Vi cómo doña Estela, sentada en las bancas del público, se cubría la cara con las manos. Vi cómo los hermanos de Marcos intercambiaban miradas incómodas. Vi cómo Marcos miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de nadie. El juez revisó todos los documentos durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, levantó la vista y habló. Su voz era severa, molesta, indignada. He visto muchos casos en mis 30 años como juez, dijo, pero pocos me han indignado tanto como este. Un hombre que engaña a su esposa embarazada, que abandona a esa esposa y a su hijo recién nacido, que deja embarazada a otra mujer joven y también la abandona, que usa su posición económica para tratar de destruir a la madre de su hijo, y luego tiene el descaro de venir a este tribunal a pedir la custodia, no por amor paterno, sino por despecho y control. El juez miró directamente a Marcos. Señor Sandoval, usted no solo no merece la custodia, en mi opinión, apenas merece visitas supervisadas, porque un padre es alguien que cuida, protege y provee. Y usted no ha hecho ninguna de esas cosas. El martillo cayó. La custodia quedaba completamente para mí. Marcos solo tendría derecho a visitas supervisadas, y solo si yo lo permitía. Además, el juez ordenó una pensión alimenticia generosa, no solo para Santiago, sino también para mí, como compensación por los años que había dejado mi carrera para cuidar de nuestra familia, y sentenció que Marcos debía reconocer legalmente y proveer manutención para el hijo que esperaba Valeria. Un hombre que trae hijos al mundo, dijo el juez con voz dura, tiene la obligación moral y legal de responder por ellos, todos, no solo los que le convienen. Salí de ese juzgado con Santiago en brazos y las piernas temblando. El licenciado Ramírez me abrazó como un padre. Lo logramos, me dijo con los ojos húmedos. Justicia, verdadera justicia. Mis padres estaban llorando de alivio. Y yo sentía una paz que no había sentido en más de un año. Marcos intentó acercarse cuando salíamos, pero su propio abogado lo detuvo. Lo vi alejarse con su familia, todos con expresión de derrota y vergüenza. Y no sentí nada, ni odio ni satisfacción, solo indiferencia, porque ese hombre ya no tenía ningún poder sobre mí. Valeria me esperaba afuera del juzgado.
Nos miramos durante un largo momento, dos mujeres que habían sobrevivido la misma tormenta. Me acerqué y la abracé. Gracias por tu valentía, le dije, por decir la verdad cuando era más fácil quedarse callada. Ella me abrazó de vuelta llorando. Gracias a ti, por enseñarme que podemos salir adelante, que no necesitamos hombres que nos lastimen. Nos prometimos mantenernos en contacto y lo cumplimos. Valeria dio a luz 3 meses después a una niña hermosa que llamó Sofía, y yo estuve ahí, en el hospital, llevándole flores y apoyo, porque aunque Marcos nos había unido en el dolor, nosotras elegimos unirnos en la sanación. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Terminé mi curso de administración con honores, el mejor promedio de mi generación, y gracias a la bolsa de trabajo del programa, conseguí empleo en una escuela primaria como asistente administrativa. No era un sueldo alto, pero era mío, era honesto, era el fruto de mi esfuerzo. Con mi primer sueldo y la pensión que Marcos estaba obligado a pagar, renté un departamento pequeño, nada lujoso, pero era nuestro, de Santiago y mío. Lo decoré con amor, con cortinas baratas pero alegres, con muebles de segunda mano que mi padre me ayudó a reparar y pintar, con fotos de mi hijo sonriendo, de mis padres abrazándolo, de Valeria y yo con nuestros bebés, fotos de una familia que se construía no en la sangre ni en el matrimonio, sino en el amor verdadero. Santiago crecía sano y feliz. Era un niño alegre, de risa fácil, lleno de curiosidad. Cada día me regalaba un nuevo milagro. Su primera palabra, sus primeros pasos, su primer abrazo deliberado, cuando envolvió sus bracitos rechonchos alrededor de mi cuello y dijo, «Mamá», con todo el amor del mundo. Marcos cumplía con la pensión porque la ley lo obligaba, pero nunca pidió ver a su hijo. Ni una sola vez, ni un mensaje, ni una llamada. Santiago cumplió 1 año, luego 2, luego 3, y su padre seguía siendo un fantasma, un nombre en papeles legales, nada más. Un día, cuando Santiago tenía casi 4 años, me preguntó por primera vez, «Mami, ¿por qué no tengo papá como los otros niños?» Me senté con él, a su altura, y le dije la verdad de la manera más amorosa posible. «Mi amor, tú tienes un papá, pero él no está aquí, porque tomó decisiones que lo alejaron de nosotros. No es tu culpa. No es porque no seas maravilloso, porque lo eres. Es porque él tiene cosas que arreglar consigo mismo». «¿Me ama?», preguntó con esos ojos enormes que se parecían tanto a los míos. «No lo sé, mi cielo, pero yo te amo. El abuelo te ama, la abuela te ama, tía Valeria y Sofía te aman. Y eso es mucho amor, más amor del que mucha gente tiene». Santiago lo pensó por un momento y luego sonrió. «Sí, tengo mucho amor», y siguió jugando feliz, porque para los niños el amor presente es más real que la ausencia. 3 años después del divorcio, algo inesperado sucedió. Recibí una llamada de doña Estela. No habíamos hablado desde aquella vez que me dijo que estaba cometiendo un error. Su voz sonaba diferente, más suave, más humana, más quebrada. «Carolina, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿podría visitarte? Necesito hablar contigo, en persona». Dudé mucho, pero algo en su tono me hizo aceptar. Llegó a mi departamento 2 días después. Llegó sin chofer, manejando ella misma. Se bajó de su auto lujoso que desentonaba completamente en mi colonia humilde. La recibí con café, por educación, no por cariño. Doña Estela se sentó en mi sofá de segunda mano y miró alrededor. Vi cómo sus ojos se posaban en las fotos de Santiago, en los dibujos pegados en las paredes con cinta adhesiva, en los juguetes regados por el piso. Y algo en su expresión se suavizó. «Tienes un hogar hermoso», dijo, y sonaba sincera. «Se siente el amor, se siente la paz». No supe qué responder. Esperé a que dijera lo que había venido a decir. Doña Estela respiró profundo y habló. «Vengo a pedirte perdón. Fui injusta contigo desde el primer día. Te traté mal porque creí que no eras suficiente para mi hijo, porque venías de una familia diferente, porque no tenías dinero, porque no encajabas en nuestro mundo. Pero me equivoqué, terriblemente. Tú no eras insuficiente para Marcos. Él era insuficiente para ti». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Esta mujer orgullosa, fría, que siempre me había mirado con desprecio, estaba llorando en mi sala. «Marcos no es el hombre que yo creí haber criado», continuó.
O quizás sí lo es, y yo simplemente me negué a verlo. Lo consentí demasiado, lo excusé demasiado. Le permití creer que podía hacer lo que quisiera sin consecuencia, y ahora tiene 2 hijos que apenas conoce, 2 mujeres buenas que lo desprecian, y una familia que lo mira con vergüenza. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con un pañuelo bordado. Pero tú, Carolina, tú sacaste adelante a tu hijo, con dignidad, con amor, sin nuestra ayuda, sin nuestro dinero, y tu hijo es feliz. Eso me hizo ver que el dinero y el apellido no valen nada sin carácter, y tú tienes más carácter que toda mi familia junta. Sus palabras me tocaron de una manera que no esperaba, pero no iba a perdonarla solo porque viniera a llorar. Señora Estela, dije con voz firme, aprecio que haya venido, de verdad, pero necesito que entienda algo. Ya no necesito su aprobación, ya no necesito que me acepte. Salí adelante sin ustedes, y Santiago está bien. Somos felices. Y eso no va a cambiar esté o no esté su familia en nuestras vidas. Ella asintió, comprendiendo. Lo sé, y no vine a pedir un lugar en tu vida. Solo vine a decir la verdad. Y a dejar esto. Sacó de su bolsa un sobre. Lo puso sobre la mesa. Esto es para Santiago, para su educación, para su futuro. No es una disculpa. No es una forma de comprar tu perdón. Es lo mínimo que mi nieto merece, porque aunque Marcos haya fallado como padre, yo quiero intentar no fallar completamente como abuela. No esperó respuesta. Se levantó, me miró una última vez con ojos llenos de arrepentimiento y se fue. Cuando abrí el sobre, había un cheque por una cantidad que me hizo temblar. Suficiente para pagar la Universidad de Santiago cuando llegara el momento. Suficiente para asegurar su futuro. Lloré esa noche. No de tristeza, sino de alivio, porque mi hijo iba a tener oportunidades, porque todo el dolor, toda la lucha, toda la batalla legal había valido la pena. Hoy, Santiago tiene 4 años y medio. Es un niño brillante, curioso, amoroso. Le encanta dibujar, le fascina preguntar el porqué de todo. Abraza con una fuerza que desarma. Es mi orgullo, mi alegría, mi razón de ser. Cada vez que lo veo reír, cada vez que me abraza y me dice, te amo, mami, sé que cada sacrificio valió la pena. Yo seguí creciendo. Terminé mi carrera de administración estudiando en las noches, mientras Santiago dormía. Me tomó 4 años en lugar de 3, pero lo logré. Me gradué con honores. Mis padres estaban en primera fila en la ceremonia de graduación, llorando de orgullo, y Santiago estaba ahí, con su traje pequeño que le había comprado, gritando, «Esa es mi mami», cuando dijeron mi nombre. Ahora trabajo como administradora en una clínica pequeña. Es un buen empleo, con buen sueldo, con prestaciones. Tengo mi propio departamento que pude amueblar mejor. No es lujoso, pero es nuestro. Es un hogar lleno de amor. Valeria se convirtió en mi mejor amiga. Terminó su carrera de enfermería y ahora trabaja en el mismo hospital donde nacieron nuestros hijos. Nuestros pequeños, Santiago y Sofía, son como hermanos. Juegan juntos, pelean como hermanos, se cuidan el uno al otro. Y nosotras nos apoyamos como solo las mujeres que han pasado por el infierno, juntas saben hacerlo. Marcos. Bueno, Marcos sigue siendo Marcos. Escuché por ahí que su familia lo alejó del negocio después del escándalo, que ahora trabaja en algo más bajo, más discreto, que ninguna mujer decente quiere una relación seria con él, porque todos conocen su historia. Cumple con las pensiones porque no tiene otra opción, pero sigue sin ver a sus hijos. Santiago lo pregunta menos cada vez. Y cuando lo hace, ya no hay dolor en su voz, solo curiosidad ligera. A veces, cuando Santiago duerme y me quedo sola en la sala de mi departamento, pienso en aquella Carolina de hace casi 5 años, la que lloraba en el piso de la mansión de los Sandoval, la que se sentía inútil y rota, la que creía que no podría sobrevivir sola. Y me dan ganas de abrazarla, de decirle que todo va a estar bien, que el dolor no es eterno, que la traición no define quién eres, que la verdadera fuerza está en levantarse cuando todo el mundo espera que te quedes en el suelo. Aprendí muchas cosas en estos años. Aprendí que el matrimonio no es una prisión de la que no puedes escapar, que ser madre soltera no es una tragedia, es una forma diferente de familia. Aprendí que el dinero y el apellido no hacen valiosa a una persona, que merezco respeto, honestidad, amor verdadero, y que si alguien no puede darme eso, es mejor estar sola, porque la soledad digna
es infinitamente mejor que la compañía tóxica. También aprendí que la familia no siempre es de sangre. Mis padres, con su casa humilde y sus manos trabajadoras, me dieron más amor y apoyo que toda la fortuna de los Sandoval. Los verdaderos hombres no son los que gritan más fuerte ni los que tienen más dinero, sino los que se quedan, los que cuidan, los que respetan, como mi padre que vendió su camioneta para pagarme un abogado, como el licenciado Ramírez, que peleó por mí cuando nadie más lo hacía, como los vecinos que me cuidaban a Santiago cuando tenía que ir a audiencias, y aprendí que las mujeres somos infinitamente más fuertes de lo que nos dicen. Podemos parir, criar, trabajar, estudiar, reconstruirnos y seguir adelante, incluso cuando todo el mundo nos dice que no podemos. Nuestra valía no está en ser esposas perfectas o en cumplir expectativas ajenas. Está en ser fieles a nosotras mismas, en defender nuestra dignidad, en criar hijos que sepan que el amor verdadero existe y que nunca deben conformarse con menos. Cada vez que veo a Santiago reír mientras juega con sus carritos, cada vez que me abraza con esos brazos pequeños y me dice, «Eres la mejor mami del mundo entero», sé que todo valió la pena. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada batalla legal, cada momento de miedo y duda, porque ese niño es mi victoria, no sobre Marcos, sobre mis propios miedos, sobre las expectativas de una sociedad que me decía que sin marido no valía nada, sobre mí misma, y si pudiera volver atrás, a ese domingo terrible cuando Marcos gritó frente a todos que yo no trabajaba, que no valía nada, le diría algo a esa Carolina humillada. Gracias, porque ese momento, por más doloroso que fue el inicio de mi libertad. Fue el momento en que dejé de ser la esposa sumisa que aguantaba todo y me convertí en la mujer que soy ahora. Fuerte, independiente, completa, libre. La vida me enseñó que a veces las peores traiciones son las mejores bendiciones disfrazadas, que cuando una puerta se cierra con violencia, es porque hay un camino nuevo esperando al otro lado, que el amor propio, la dignidad y la verdad siempre ganan al final. Quizás no inmediatamente, quizás no de la forma que esperabas, pero ganan. Así que si estás leyendo esto y te sientes identificada, si estás en una relación donde te hacen sentir pequeña, inútil, invisible, quiero que sepas algo con absoluta certeza. Tú vales. Tu trabajo como madre, como esposa, como mujer vale. Cuidar un hogar es trabajo. Criar hijos es trabajo. El trabajo más importante del mundo, de hecho. Y si alguien no lo ve, no es que tú no seas suficiente, es que esa persona no merece tenerte. No tengas miedo de irte, no tengas miedo de empezar de nuevo. Sé que da terror, sé que parece imposible, pero te prometo que del otro lado del miedo está la vida que mereces, la paz que mereces, el amor propio que mereces, y vale la pena cada paso difícil del camino. Y si eres hombre y estás escuchando esto, piensa en las mujeres de tu vida, en tu madre, tu hermana, tu esposa, tu hija, tu amiga, y pregúntate honestamente si las estás tratando como merecen, si las estás valorando, si les estás dando el respeto y el amor que necesitan. Porque las palabras tienen peso, las acciones dejan marcas, y el daño que causes puede quedarse para siempre en el corazón de alguien. Esta es mi historia, la historia de cómo un grito de humillación se convirtió en mi grito de libertad. La historia de cómo la peor traición me llevó a encontrarme a mí misma. La historia de cómo una mujer que creía no valer nada, descubrió que valía todo. Y espero, con todo mi corazón, que mi historia ayude a alguien más que esté pasando por algo similar. Porque nadie debería sentirse solo en el dolor. Y nadie debería aguantar lo que no merece. Hoy miro a mi hijo dormir en su cama, en nuestro hogar lleno de paz y amor verdadero. Y sonrío, porque ganamos, no contra Marcos, contra las circunstancias, contra las probabilidades, contra el miedo, contra un sistema que muchas veces protege a los que tienen dinero en lugar de a los que tienen razón. Y esa victoria es la más dulce de todas, porque es nuestra, de Santiago y mía. Y nadie nos la puede quitar. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te llegó al corazón, si te hizo sentir algo, compártela. Escribe en los comentarios de dónde nos estás viendo, porque nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias de vida real, de mujeres reales,
de luchas reales. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, mándaselo, porque todos merecemos saber que hay luz después de la oscuridad, que hay vida después de la traición, que hay amor después del dolor. Y recuerda siempre esto, grábatelo en el corazón. No importa cuántas veces te tumben, lo que importa es cuántas veces te levantas. Y tú, como yo, tienes la fuerza para levantarte 1 y 1000 veces más. La fuerza está dentro de ti, esperando que la descubras, esperando que creas en ti misma, tanto como yo creo en cada mujer que está luchando su propia batalla en silencio. Hasta la próxima historia, y que la vida te trate con la misma bondad y el mismo amor que tú das al mundo, porque eso es lo que mereces, eso es lo que merecemos todas.